Sí, Pepe, déjame poner en contexto. Mira, lo que hacemos desde los organismos públicos de derechos humanos es precisamente prevenir violaciones a derechos humanos y, en su caso, cuando estas se actualizan, buscar que se conozca la verdad, que haya las responsabilidades de quienes cometieron estas violaciones, que haya la reparación del daño y, sobre todo, que haya garantías de no repetición, y que cuando desde derechos humanos hemos expuesto, o desde las organizaciones de la sociedad civil, se expresan puntos de vista, se expresan los estándares internacionales, en un debate que incluso el propio Congreso abrió la puerta en lo que se denominó Parlamento Abierto, pues no significa desde luego poner trabas, sino lo que queremos es que el planteamiento, el modelo que queremos de más y mejor seguridad esté apegado precisamente a esos estándares internacionales. Es legítimo que desde las posiciones gubernamentales, en cualquier orden de gobierno, se tenga una visión de las cosas, como legítimo es que aquellas que se piensa que pueden vulnerar derechos humanos, se les haga ver, y esa es la intención, que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia sociedad civil y la academia, basados no en opiniones que no tengan un sustento, ahí están las recomendaciones de la Comisión Nacional, y lo que hemos querido expresar, al menos en términos de la Guardia Nacional, pues es un criterio no nuevo. Lo dijimos en el anterior Congreso, con el anterior gobierno, fuimos los pioneros en encabezar las acciones de inconstitucionalidad que terminaron dándonos la razón de que invertir el modelo de poner por encima de la institucionalidad civil la institución militar violentaba esos estándares de la Constitución y de la convencionalidad. Al no pasar esto en forma legal, ahora el modelo se plantea para una reforma constitucional, en donde nosotros advertimos nuevamente que la participación de las Fuerzas Armadas es necesaria en estos momentos, sí, pero con una acotación, un candado. Es transitoria, que se tiene que fortalecer las policías de 32 entidades federativas, que hubo responsabilidades, y cuando criticamos también esto, en el modelo anterior criticamos también esa participación y la irresponsabilidad de los gobiernos estatales de no profesionalizar a sus policías y permitir que se hubiera dado una penetración en algunos casos, por ejemplo, muy documentados con las policías municipales, de contaminación con el crimen organizado. Esa participación desde el pasado la hemos venido señalando para que haya un plan de profesionalización de cuerpo o modelo policial civil, y que haya una fecha término para que la participación de las Fuerzas Armadas tenga una acotación y un retorno a las funciones que les son propias. He sido muy franco desde la posición de derechos humanos, que cada cosa hay que ponerla en su cajón, y cada cosa ponerla en su cajón es que esa institucionalidad civil hoy vemos que se puede estar perdiendo cuando vemos que las Fuerzas Armadas pues participarán en la construcción de aeropuertos, administración de los mismos, o también cuando vemos que pueden construir vivienda. Y repito, y lo dije y fui muy claro frente al Parlamento, nuestro Congreso, en las dos cámaras, que este poder económico fortalece un poder político que deja sin incentivos el retiro ulterior de las Fuerzas Armadas. Expresar esto se hace con el mejor de los ánimos en un debate de plural, en donde queremos que la unidad del pueblo mexicano sea a partir de reconocer la diversidad de opiniones, pero con principios de tolerancia, de diálogo, de respeto, y creo que las descalificaciones deben pasar a segundo plano para privilegiar un diálogo constructivo, y que lo que se plantea desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso del organismo que yo represento,
son posturas basadas simplemente en lo que organismos internacionales han señalado, y México se ha enorgullecido de aperturarse al ámbito internacional, y las sentencias de la Corte Interamericana señalan que la participación de Fuerzas Armadas debe ser lo más restringida posible, y vemos que de aprobarse en los términos que se plantean, se le está dando un carácter permanente a esa participación. Entonces, ¿tú opinas, doctor Luis Raúl González Pérez, que de lo que debió haberse hecho es promover una reforma legal para atender el problema de la inseguridad con respecto al pacto constitucional, al pacto federal, en fin, en lugar de crear una Guardia Nacional con una reforma a la Constitución? Fortalecer la institucionalidad civil, y voy a dar un ejemplo de cómo nos olvidamos de la Constitución. ¿Por qué no hemos reglamentado, y ya se vencieron durante muchos años, lo que la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional? Si hay una situación de emergencia por estas situaciones, ahí hay un artículo 29 constitucional que prevé pues esas circunstancias de excepción, reguladas incluso con la participación de 3 poderes: ejecutivo, legislativo e incluso el propio Poder Judicial. Luis Raúl González Pérez. Propuse también un planteamiento que se hiciera, lo dije en el Parlamento, una consulta. Hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados pueden acudir a la misma para que una circunstancia donde, como es el caso, puede haber estos diferendos, pues la Corte pueda dar una opinión consultiva sobre cuál es el alcance de, en este caso, del modelo que se plantea, para ver si es acorde a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pues viene la discusión ya de la Guardia Nacional, nos comentaba hace unos minutos Miguel Ángel Osorio Chong, hay prisa, además hay plazos, tiene que cumplirse, y será la semana que entra cuando entre a discusión y a debate justamente este tema crucial del que tú estás ahora opinando, y sobre lo cual ayer el propio presidente de la República dijo que hay organizaciones que le están poniendo, instituciones que le están poniendo trabas justamente a la Guardia Nacional. Pero también no quisiera dejar pasar el tema de las estancias infantiles. Cuando comenzamos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, te lo planteé. Estancias infantiles es otro tema en donde también la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado. ¿Qué tan grave es el problema del recorte al presupuesto del programa de estancias infantiles en un 50% como se anunció? Mira, nos hemos dirigido ya a la Cámara de Diputados, al secretario de Hacienda y a la Secretaría de Bienestar, para que exhortándolos a la reflexión de reconsiderar esta postura, bajo el entendido, y dimos argumentos en los escritos que se dirigieron a cada una de estas instancias, advirtiendo el riesgo de vulnerar los derechos humanos de las personas menores de edad. Pensemos que estas personas menores de edad, la tranquilidad para sus familias y sobre todo para las madres trabajadoras es dejarlos en la expertise para su cuidado de personas en estas estancias para atención de estas niñas y niños. Por otro lado, también advirtiendo lo que significa que se pueda profundizar estas desigualdades cuando algunas de las mujeres, por no tener, digamos, forma para el cuidado de los menores, también se vean limitadas en la posibilidad de llevarlos a estas estancias por este cambio de modelo. Hemos señalado también que tenemos que pensar en los derechos humanos de las personas de la tercera edad, que se planteaba que podían ser, digamos, los resguardantes o cuidadores de estos niños, y la idea es que también se piense en esta circunstancia. Ahora, esto no quiere decir, Pepe, que las irregularidades, las ilegalidades, los clientelismos o hechos de corrupción no deban ser investigados, se deben de corregir, y yo por eso en eso acompaño todas las decisiones para combatir la corrupción, pero de tal manera que se revise el que no se vayan a afectar, en este caso, el interés superior de las niñas y de los niños.